Bueno, comenzamos, ¿no es cierto? Marcos, esta mesa es parte de las jornadas de la 15ª jornada de la INCRIT y vamos a comenzar contigo. Entonces, primero una presentación y te escuchamos. Hola Luis, muchísimas gracias Luis, hola a todos. Me estoy muy contento de participar en la jornada, ya la segunda vez que lo hago, así que les agradezco muchísimo por el espacio y también la invitación. Soy Marcos Montes Welch, soy actor, pero también estoy haciendo el doctorado en letras en la Universidad de El Salvador, que es la institución a la que represento en estas jornadas con mi trabajo. Eh, yo en realidad me formé también como lexicógrafo en la RAE, pero estoy haciendo mi trabajo de doctorado sobre, quiero mirar la hora para no pasarme el tiempo que habíamos hablado, sobre la escritura teatral en el Grupo Sur, y es eso de lo que voy a hablar hoy, en particular respecto del poco espacio que quizás ha tenido en esta revista tan importante que tuvo que ver con la cultura argentina, americana y hasta europea durante la segunda parte del siglo XX, ¿no? Es una revista que ha tenido 60 años de existencia, de los cuales los últimos casi 20 en realidad fueron números esporádicos que siguieron a la muerte de su directora, su mentora especial, Victoria Ocampo. Estábamos diciendo que justamente por lo que se ve caracterizado la revista Sur era, al decir de Victoria y de su comité de redacción, por traer lo mejor de Europa y lo mejor de América, esas eran las palabras, hacia la cultura argentina en pos de fundar o al menos cimentar, digamos, una identidad nacional que abre base en el pensamiento de los mejores, y también la voluntad era exportar hacia esos mismos destinos, digamos, lo mejor de la cultura argentina. Sin embargo, en una entrevista que hice hace poco tiempo a la escritora Yvonne Bordelois, que fue un activo miembro de la revista Sur a partir de la década del 60, hemos coincidido ambos en que eso se cumplió mucho en la pintura, también mucho en la música, qué más decir, digamos, de la literatura o del pensamiento, pero no así con el teatro, ya que Sur sí reflejó bastante el teatro del exterior, pero no tanto insistió, digamos, en llevar hacia Norteamérica, digamos, o hacia el resto de América, y ni qué hablar a Europa, el trabajo de los dramaturgos argentinos. Yo sobre esto ya he publicado algunos trabajos como parte del grupo Voces Femeninas en la revista Sur, que comanda la doctora Marina Guidotti, para también la Universidad del Salvador. Entonces, como estábamos diciendo, yo me voy a dedicar en especial aquí, la ponencia de hoy se titula La primera crítica teatral en la revista Sur, una obra de títeres, y me voy a enfocar un poco en la primera década de Sur. Recordemos que Sur se fundó en el año 1931, primero empezó habiendo unos números, digamos, por estación del año, el primero de realidad se llama verano, bueno, luego es así, sigue otoño, invierno, primavera, y luego ya John King se especializó mucho en explicar cómo fue la periodicidad de la revista, que varió mucho a lo largo de los tantísimos años que estuvo representando, digamos, el panorama cultural más importante del país. En verano del 31 sorprende bastante que en el primer número ya aparece un tema teatral, pero sin embargo tenemos que incidir que de todas, digamos, las expresiones artísticas en las que Sur se enfocó, ni hablar de la escritura, pero por ejemplo en la música, tanto como en la pintura, esas disciplinas tuvieron una presencia constante en la revista, número a número, y el teatro apareció siempre esporádicamente. Como repito, sí siempre, digamos, de lo mejor del teatro europeo inicialmente, luego también se pasa un poco el interés a Norteamérica, y de Europa en particular, por supuesto, el teatro francés, que era la primera adicción, podríamos decir, de Victoria Ocampo, que no está de más recordar, cuya primera vocación había sido ser actriz, pero por su cuestión de, digamos, pertenencia social y permiso paterno, más un machismo obviamente imperante en la primera parte del siglo XX, ella no pudo llevar a cabo. Pero ya estábamos diciendo que en el primer número de la revista Sur ya hay un escrito sobre el teatro del arquitecto Walter Gropius,
que propone lo que él decía que era el teatro total, un teatro que iba a unir, digamos, el teatro a la italiano, con el teatro en la forma del anfiteatro griego, con las nuevas experimentaciones que estaban haciendo en Alemania, con otros tipos de teatro. Esa en realidad es una nota que tiene que ver con la arquitectura, pero sorprende que ya en el primer número hay una referencia al teatro, siendo que después se espacía tanto. Si nos referimos rápidamente a esa primera década, vamos a ver que luego aparece, por ejemplo, en el número 6, ya un ensayo de Artaud llamado El Teatro Alquímico, en el número 7, un balance del teatro alemán, digamos, refiriéndose en realidad a los autores contemporáneos. Y ya en el número 10, julio del 34, a 3 años de inaugurada la revista, aparece la primera crítica teatral que ya durante el resto de la década no va a haber críticas a teatro argentino. Es bastante impresionante pensar que en 10 años no haya aparecido. Y de hecho, esta crítica también a teatro argentino, que se llama Títeres de Cachiporra, el retablo de Maese Perico, eh, se debe a, y hay mucha documentación acerca de esto, a la visita bastante reciente, estamos hablando de 1934, de Federico García Lorca a la Argentina cuando vino acá para el estreno de sus obras y permaneció un tiempo en el Hotel Castelar, como todos sabemos, y en la noche en la que él había estrenado, aquí lo leo, Lorca en el Teatro Avenida, Lorca presenta como despedida de su estadía en Buenos Aires una función privada de los títeres de Cachiporra a las 2 de la mañana, lo hace, del 26 de marzo, y entre otros estrena El Retablillo de Don Cristóbal, así dice Beatriz Aibel en 2010, al terminar una función de Lola Membrives, perdón, él presenta esta función de títeres. A esta función de títeres van muchos intelectuales, muchos periodistas y muchos de los futuros titiriteros más importantes de la Argentina. Podemos contar entre ellos a Javier Villafañe y a Mané Bernardo. En ese momento, Federico García Lorca los anima a formar una compañía de títeres de cachiporra, porque hasta ese momento dominaban en la Argentina los títeres, digamos, lo que nosotros hoy conocemos más que nada como marioneta, especialmente con la influencia de Podreca y su compañía y Piccoli, ¿no? De los pequeñitos, de las pequeñitas marionetas que él manejaba. Pero él ahí, digamos, insta a que se forme esta compañía de títeres y el primer espectáculo de títeres que se hacen Amigos del Arte es el que revisa María Rosa Oliver y que publica su crítica en la revista Sur. En realidad, lo que resulta bastante importante es que lo que luego va a publicar en la revista Sur eh, María Rosa, de lo cual destaco el último párrafo, es un punto de vista que va a haber mucho en Sur, ya que la revista Sur casi no cubre, a lo largo de todo su periodo, no cubre ningún espectáculo de teatro argentino hasta la década del 60 y siempre tiene muchas reservas acerca del trabajo de los directores, de los autores y de los actores también. Cierra su crítica María Rosa con esta reflexión. Después de hablar muy bien del trabajo de esos títeres, es Ernesto Arancibia quien toma la dirección, instado, como dije, por Federico García Lorca, pero luego Ernesto Arancibia se abre, se dedica al cine y María Rosa Oliver, después de esta crítica, se une a algunos de ellos, por ejemplo a Mané Bernardo, y funda el Teatro La Cortina que María Fuckelman y también Jorge Dubati han ya tratado en sus tesis y en sus trabajos. Pero cierra con este párrafo su crítica de una sola página a María Rosa Oliver. Después de hablar muy bien del desempeño de los actores que personificaban esos títeres, factores estos que jamás hemos visto reunidos y pocas veces aún separados en el Teatro Nacional. El espectáculo, imbuido de grandes pretensiones artísticas, tiene mucho que aprender del espectáculo artístico sin pretensiones. Se refiere a este espectáculo de títeres de Cachipol. Es hora ya de que se aprendan con humildad ciertas cosas fundamentales en el arte de la escena, en lugar de pugnar por asombrar a los auditorios elegantemente ignaros con la representación de obras cuyo solo nombre
debería ser bastante para detener el desparpajo y la temeridad de algunos directores. Bueno, sale con la lanza María Rosa, pero este es un punto que se mantiene bastante, incluso en la década del 60, a través de críticas, por ejemplo, de Ernesto Yo o de Jorge Cruz, que se dedicaron seriamente a la revisión del teatro nacional. Espero que cuando puedan leer la ponencia vean bien expuestos estos puntos que estoy tratando de poner aquí y les agradezco a todos muchísimo su atención. Gracias, Marcos. Justo 10 minutos. Muy bien. Vamos con Ana Paula, ¿verdad? Si me escuchas, Ana Paula. Vamos. Sí, vamos contigo. Entonces, Eu vou compartilhar uma página, ok? Aí eu preciso de liberação para conseguir compartilhar. ya. Entonces, a ver, eso, ¿quién nos ayuda a compartir, por favor? Graças. A ver, creo que ya, ahí está. Eu preciso que eu não sei como fala, né? Liberar o acesso para eu conseguir compartilhar a minha apresentação. Sí. Compartilhar a apresentação. A anfitrião precisa liberar o acesso. Eu ainda não, Sí, Ana, não ya consigo está, ya ainda, te Alba. hice anfitriona. Ya estás anfitriona. Intenta, por favor, compartir. Ainda não consigo. Diz que que precisa habilitar essa. Dame un segundito, por favor. Ok. Listo. Ya estás de anfitriona, Ana Paula. Agora sim, agora eu Ahora sí. consigo. Estão conseguindo ver? Sí, todo está bien. Então tá bem. Bom, eu me chamo Ana Paula Milagres Tostes. Eu sou estudante do mestrado em artes cênicas na Universidade Federal de São João del Rei, no Brasil, que fica no estado, né, de Minas Gerais. E a minha orientadora é a professora doutora Karina Maria Guimarães Moreira. Então, eu vou compartilhar um pouco sobre um pedaço, né? Um trecho da minha pesquisa de mestrado sobre 2 espetáculos de teatro político da década de 64, 1964, a 1965, que aconteceu aqui no Brasil. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, na década de 60, a América Latina viveu, né, uma série de golpes militares, no caso, né, as ditaduras, né? Começando no Brasil, né, em 1964, no mesmo ano na Bolívia, na Argentina, 1966, 1976, Chile e Uruguai, né, 1973. Coloquei algumas imagens desse processo de resistência mesmo da ditadura militar aqui no Brasil, né? Bom, então, o nosso teatro brasileiro, ele de certa forma, ele sempre utilizou a música, né,
e o teatro musical para poder responder, né, ao regime autoritário, às ditaduras, né, ao golpe militar. E as censuras, né, que os artistas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura viviam, né, naquele período. Como o meu objetivo é, de forma breve, socializar um pouco, né, da importância política e musical de dois espetáculos de teatro político do ano de 64 e 65, que são, primeiramente, o Show Opinião, um espetáculo de 1964, que foi realizado, né, pelo Armando Costa, Paulo Pontes Vianinha e direção de Augusto Boal, né? E o Arena Conta Zumbi, que também foi um espetáculo que foi estreado em 1965, foi escrito pelo Guarnieri e o Augusto Boal. Então, eu gostaria de compartilhar aqui um pouco desses espetáculos aqui com vocês, né? Mas principalmente nessa relação da importância da música dentro da cena, a importância da música dentro do teatro político como uma forma de resistência, né, à ditadura militar de 1964 aqui no Brasil. Então, vamos lá. Então, o Show Opinião, ele foi encenado em dezembro de 1964. E de acordo, né, com a sua história, com o seu texto, né, o espetáculo ele conta a história mesmo de resistência, né, contra a ditadura militar. Então, as suas músicas, né, suas canções, se misturavam, mesclavam-se com os cantos de trabalho, que são, né, músicas, cantos que são cantados em processo de trabalho. Surgiu muito nesse processo, né, de escravização mesmo que aconteceu, né, em toda a América. E também tem um pouco também de músicas com bastante crítica, bastante piada, sátira, e também alguns lamentos amorosos, né? Aqui está um trecho nessa foto da imagem de divulgação do Show Opinião que aconteceu, né? Então, na sua estreia, ele contava com a presença de 3 artistas que foram muito importantes para a história do Brasil, para a história também da música popular brasileira, né? E para o teatro também, que são a Nara Leão, que é a rainha da Bossa Nova, essa que está ao centro. A gente também tem o João do Vale, que é um compositor da região nordeste aqui do nosso país, do Brasil. E também o Zequete, que é um sambista do Rio de Janeiro, né, que tocava samba, enfim. Então, esse espetáculo, ele contava a história, né, do cotidiano de vida de 3 personagens, né? Então, contava essa história de vida difícil dos nordestinos da época, que saíam do Nordeste, vinham para o Sudeste do país, né, da região que a gente pode se dizer que tinha mais desenvolvimento, para conseguir o mínimo de coisa, para poder mandar de volta para o seu estado, né? Para as pessoas que viviam lá. Também a perseguição das pessoas que eram comunistas, né? Ao Partido Comunista Brasileiro. E também essa luta pelo reconhecimento e ascensão do povo pobre que morava nas favelas, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, o espetáculo, ele conta essas 3 trajetórias. E a música, né, ela é muito importante, porque ela conta, infelizmente eu não consigo trazer todas as músicas aqui, né, nem vou conseguir. A minha ideia é que no final eu apresente um vídeo aqui para vocês verem se der tempo. Mas as músicas, elas são muito importantes, assim, porque elas têm um diálogo com o público muito importante, porque é uma música didática, como eu vou falar mais à frente no Arena Conta Zumbi, né, que é um outro espetáculo. Então, assim, né, cantando e contando a história do povo brasileiro da época, né,
esse espetáculo, que também é considerado um show, né? Um show musical, ele se tornou um marco histórico do teatro brasileiro, porque ele foi um espetáculo que foi lançado, né, em dezembro de 64, logo quando o governo militar, né, o regime militar acabou de ser instaurado, né, já vinha nesse processo, né, de censura de várias coisas, enfim. Então agora eu vou falar um pouco sobre o espetáculo que se chama Arena Conta Zumbi. Então vamos lá, né? O Arena Conta Zumbi, ele foi um espetáculo realizado, né, pelo Teatro de Arena, que é um grupo muito importante de teatro, né, teatro político, que existiu aqui no Brasil e que depois, né, retomou seu processo, né, de volta, de retomada desse grupo, né, em 1977. E ele, desde 1953 até 1971, foi um grupo que sempre criticou e resistiu à ditadura militar aqui no nosso país, né? Bom, então, o Arena, ele conta essa história de Zumbi dos Palmares, que foi um líder muito importante para a história do Brasil, para a história desse processo, né, de escravização. Ele foi um dos líderes que buscava literalmente a liberdade, né, dos povos escravizados aqui no Brasil. Então, esse espetáculo vai contar essa história a partir de Zumbi, né? Então, e uma coisa importante, né, é que esse espetáculo, ele engloba mesmo o período histórico do teatro brasileiro, em que os teatros musicais, eles tiveram esse grande boom, assim, né, essa grande eclosão, explosão, né. Nessa época de 1964, 1965, foi uma época que o teatro musical foi muito importante, assim, sabe? Num processo mesmo de resistência contra a ditadura. Então, esse espetáculo, ele se baseou, né, em dois livros como referência, sendo eles o Ganga Zumba e o outro livro que se chamava Quilombo dos Palmares. E logo após, né, 1964, né, após esse golpe militar que o Brasil sofreu, o Teatro de Arena, ele buscou, de alguma forma, né, para poder questionar e também refletir sobre tudo que estava acontecendo no nosso país. E a música, ela foi, assim, um recurso muito importante para o espetáculo, porque ela tinha uma função pedagógica e muito didática, né? Ela vinha como uma forma mesmo de preparar o público de uma forma lúdica, fazendo que o povo pudesse ouvir aquela música e refletir esse passado, né, com o presente, né? Porque foi bem em 1965 que esse espetáculo foi estreado. E o golpe militar foi em 1964. Então, ele contava essa história de resistência do Zumbi dos Palmares, que foi um líder, né? Enfim, muito importante, há muitos anos atrás. Foi um líder que basicamente foi responsável mesmo por coordenar um grande quilombo aqui no nosso país. Então, o Teatro de Arena, ele faz isso, essa jogada, né, de contar a história de Zumbi a partir de 1964. Bom, por fim, né, a minha proposta foi dispor, bem brevemente, um pouco, né, de ambos os espetáculos, dos dois espetáculos, que foram muito importantes, né, no período da ditadura. O teatro político, né, ele cumpre, muitas das vezes mesmo, assim como Brecht, como Piscator, uma função didática, né, de fazer com que a gente nunca se esqueça do passado, né? Tem uma fala que eu gosto muito, que diz assim, que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, um povo que não conta e não canta a sua história
está condenado a repeti-lo, né? Então, a gente aqui no Brasil viveu recentemente um período sombrio, né? Politicamente, né? Michel Temer, o golpe da nossa primeira presidenta mulher, que foi a Dilma, e também o governo Bolsonaro, junto com a pandemia, que foi terrível, né? Então, assim, a história mesmo, de certa forma, ela sempre vai se repetindo, com breves mudanças, né, da conjuntura política. E o Show Opinião, o Arena, naquela época, veio como uma forma mesmo de alertar a população, o povo brasileiro, sobre o que estava acontecendo e o que vinha a acontecer, né? Porque eles lançaram, depois foram proibidos de continuar com os espetáculos, né? E a ditadura no Brasil matou muitas pessoas, né? Várias pessoas estão desaparecidas até hoje, enfim. Eu tenho 2 minutos, aí eu queria muito compartilhar um vídeo de um trecho mesmo do espetáculo. Aí eu queria saber se é possível, eu vou compartilhar aqui rapidinho, não sei se dá tempo, mas vamos lá. Un minutito, sí. Só um minuto. Sí, sí, preséntanos el video. Un minutito tenemos. Ok. É um trecho do Show Opinião, que aconteceu em 1964. Só um minuto que eu já vou compartilhar. Carcará, pega nota e come carcará, carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê nossa queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará. Come cobra queimada, quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais nossa queimada. Carcará mesmo assim passa fome, os burrecos que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome. Carcará, mas coragem e carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valente, é águia de lado, meu peito. Os burrecos no fio pode andar, ele pega no pico e quer matar. Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mas coragem e come. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos estados natais. 10% da população do Ceará imigrou. 13% do Piauí. 15% da Bahia. 17% da Alagoas. Pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mas coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Pronto, é isso. ¿Listo, Ana Paula? Sí. Ya, correcto. Ahora vamos, creo que me toca a mí. ¿Estoy bien? ¿O hay alguien más antes?
¿Aló, si me escuchan? Sí, sí, adelante, Luis, adelante. Ya, listo, 18, vamos ahí, 10 minutos. Bueno, yo soy Luis Cáceres, trabajo en la Universidad Central del Ecuador y estoy haciendo un doctorado en la UBA. Lo que estoy haciendo básicamente es estudiando el material escrito y no publicado de un artista, de un docente, de un investigador ecuatoriano, que es Petronio Cáceres. Eh, entonces, claro, él tiene, les muestro, tiene un montón de archivos, carpetas, manuscritos, en máquina de escribir, pero son montones de archivos. Entonces, una vez que he organizado todo eso, se han publicado 2 libros de él, está en vías un tercero, y nada, estoy recopilando toda esa información. A mí lo que me interesa básicamente es cuáles fueron de dónde nace toda esta inquietud en la investigación que hace, específicamente sobre lenguajes no verbales, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a hablar hoy se llama del teatro verbal al teatro no verbal. Pero en esta ocasión, utilizando el sistema que Petronio Cáceres enseñó y que tiene escritos ahí, eh, voy a explicar cómo yo monté unos 3 espectáculos en teatro no verbal y en mimo. Entonces, bueno, primero lo que hago es una introducción donde explico eh, cuál es su inicio. Inicia él con el análisis del texto. Para él es fundamental el análisis del texto, él es lingüista, estudió literatura, y espérenme un momento. Ya, entonces, él para el análisis del texto genera, propone unos niveles de lectura. Perdón un ratito que mi hijo está ahí entusiasmado. Espérense un ratito, ¿ya? Denme un segundito. Ya, perdón, estaba, mi hijo chiquito está ahí queriendo cambiar el pañal a mamá. Bueno, entonces les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla. Denme permiso, por favor, un ratito y les voy explicando, ¿ya? Luego les muestro una cosa. Entonces, él desarrolla varios niveles de lectura, de análisis del texto. El primer nivel es un nivel oral, ¿sí? Que consiste en leer la obra, estudiar la obra, de una manera general. Y a partir de eso, ir identificando, introducirnos en la línea argumentativa y develar algunos conceptos que están regados en la obra, ¿no? Ese sería el primero, el que nos da los diálogos. El segundo nivel es un nivel que él llama cinético, que es un nivel donde se identifican las unidades de acción o lo que él llama núcleos semánticos, ¿no? Esto de los núcleos semánticos es un término que él acuñó sin conocer que existía ya en 1968 una visión de núcleo semántico desde la imagen, pero no tiene nada que ver con ese núcleo semántico, es un núcleo semántico que él fue desarrollando. Entonces, claro, para estudiar esto, eh, él se basa mucho en los estructuralistas rusos, en los formalistas rusos, ¿no? Y en el estructuralismo, ¿no? Entonces habla de Prof, de Todorov, de Barthes, de Greimas, y comienza a introducir varios conceptos de ellos y a mezclarles y a reconfigurarles, ¿ya? Para el teatro, para el análisis de texto específicamente. Este sería el segundo nivel. El tercer nivel es un nivel que él llama emotivo. Este nivel emotivo está relacionado con el modo de hacer la acción, ¿no? Básicamente es un adverbio el que está ahí introducido, ¿no? Y este nivel emotivo tiene muchísima relación también con un principio que él propone, que es el principio de apertura y cerramiento, como el cuerpo se abre ante algo amigable y se cierra o huye ante algo que no sea de su agrado, ¿no?
Entonces, él parte desde este principio para el trabajo de expresión corporal. Luego tiene un nivel intencional. Esta es la tarea interior, lo que conocíamos como desde Stanislavski, ¿no? Este es un verbo de intención, un verbo interior. Entonces, bueno, es interesante estos tres primeros, estos del segundo, el tercero y el cuarto nivel, ¿no? El kinético, ay, ya me perdí, yo solito me pierdo. El emotivo y el intencional, porque se relaciona mucho a un texto que hay en un libro que se llama Actuación, donde hay un artículo de Rapoport, donde habla sobre los tres elementos fundamentales de la acción escénica. Entonces él plantea las preguntas, ¿no? El qué, el para qué y el cómo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Que también es interesante esa relación que Petronio encuentra. Luego tiene un siguiente nivel, que es un nivel escénico, le llama él, ¿no? Ya en este nivel escénico, él agarra, toma los conceptos, los va uniendo y va generando ya la propuesta escénica como director, o como actor también, ¿no? Entonces, ya comienza a utilizar otros canales expresivos, el espacio, los objetos, el tiempo, etcétera, ¿no? Ese sería el siguiente nivel. Y el último nivel es un nivel epistemológico, lo llama él. Este nivel es cuando ya yo decido dentro de qué paradigma o de qué forma de ver el mundo hago la propuesta escénica. Estos serían los niveles que les quería comentar y les voy a compartir un pedacito donde está la compartir pantalla. A ver, creo que no puedo. Bueno, en todo caso solo les cuento porque está escrito, ¿no? Sí, sos anfitrión. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde está? No lo encuentro. A ver, compartir pantalla. Ya, perfecto. Aquí está el compartir pantalla. Perfecto. Es para mostrarles el texto que es el que estoy escribiendo, ¿no? Aquí están los niveles, perdón, les paso rápido, ¿no? El kinestésico y todo esto. Entonces, acá yo lo que hago luego de explicar todo esto desde la teoría de Petronio Cáceres, el nivel epistemológico y llega el nivel intencional. Hago cuento lo que yo hice, por ejemplo, con la obra ¿Cuánto cuesta el hierro? En la obra ¿Cuánto cuesta el hierro? Les pongo la misma estructura, ¿no? Tengo el nivel oral, que el nivel oral es el mismo texto, pero dividido. Esta es la primera unidad de acción, la primera núcleo semántico, ¿sí? Donde está lo kinético, donde va la acción, ¿no? El comerciante de hierro limpia su mercadería para venderla, ¿no? El emotivo está entusiasmado, intencional, atraer clientes, esa es su intención. Tiene una necesidad, una motivación y una creencia. La necesidad, la motivación y la creencia lo que nos dan es la parte social, la parte contextual. Ese es interesante esto porque ese nos va a permitir generar conceptos dentro de la obra, ¿no? Y trabajar metáforas y cosas así. Y luego les cuento cómo Petronio Cáceres propone, y yo apliqué eso en la obra, a partir del nivel kinético, emotivo e intencional, cómo entrar en el canal corporal, en el canal espacial y en el canal objetal, ¿no? Son propuestas que van surgiendo además a través de los ensayos, ¿no? Para ir consolidando la obra. Eso explico en cuánto cuesta el hierro. Luego tengo una versión de Cyrano de Bergerac en mimo, donde ya no les repito el mismo tema, sino que más bien les cuento cómo a partir del nivel escénico se trabajó la obra. Entonces me detengo en la flor, en el objeto flor, como este objeto flor, aquí en el nivel escénico existe un término que acuña Petronio que se llama imagen dinámica. Entonces, como esta imagen se va transformando, ¿no? Una imagen en movimiento que va reconceptualizándose. Entonces, como la flor al inicio es una forma de apreciar, de mostrar aprecio, y luego esa flor, cada pétalo se vuelve en la firma de Cristián cuando Cyrano le escribe las cartas
Entonces, una forma de firmar para que Roxanne piense que es de Cristian era poner un pétalo de la flor que le regaló Roxanne a Cristian, ¿no? Entonces, bueno, explico un poco en qué consistiría el nivel escénico desde la propuesta de Cyrano. Y luego tenemos, hice una adaptación a teatro no verbal de la lección de Ionesco. Entonces, aquí en cambio les muestro cómo una unidad del texto escrito corresponde a, toca modificar para que se entiendan las cosas. Me tocó hacer 3 unidades en vez de una unidad del texto escrito. Entonces, como el trabajo ya desde lo corporal o qué tal, no verbal, a veces hay que amplificar las cosas, precisar de otra manera, encontrar otros recursos. Entonces, en esta propuesta yo hice una escena anterior. Fue una forma de yo resolver este asunto, ¿no? Pero pueden haber miles, ¿no? No es que así tenga que ser. Pero es un poco para explicar este proceso. Bien, eso, bueno, entonces ahí tengo toda la explicación. Eso, creo que el tiempo sí me ha llegado. Voy a dejar de compartir. Creo que estoy dentro del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bien, esa es la propuesta, ¿no? De poder explicarles cómo lo que propone Petronio Cáceres desde una praxis también, ya en el momento de sistematizar, bueno, él tenía sistematizado, pero nunca publicó. Entonces, ya cuando sistematizo y yo utilizo eso dentro de los montajes, tiene una función importante, ¿no? Y entra dentro de una poética, ¿no? Eso es interesante. Bien, eso nada más por mi lado. No sé si alguien más tenga que hablar alguna cosa. Luis, están entrando 2 exponentes que estaban demorados, entonces les damos Perfecto. 5 minutitos para que puedan redondear un poquito sobre sus temas y luego se explayarán en sus ponencias. Ahora, Ya. cuando entren, abren pantalla y dicen los que quieran empezar. Claro. Entonces tenemos a Lino y a Nicolás, que han ingresado, ¿verdad? No sé si alguno de los dos me escuchan y ver si es que alguno de ustedes quiere empezar, o si alguien de los que ya expusimos quiere explicar alguna otra cosa más que quedó ahí vacía para que podamos continuar. O si ya están listos, podemos seguir también. Tino o Nicolás, por favor. Están sin micrófono Lino y Nicolás. El que nos activan para escucharles. Ah, una cosa que quería comentar. Claro, Petronio es de la década, comienza su trabajo en la década de los 60, que es más o menos una década de la que estaba hablando Ana Paula, ¿no? Y claro, esa época en Latinoamérica es súper conflictiva, ¿no? Y bueno, las dictaduras de Argentina, de Chile, permitieron que muchos profesores de allá o artistas salgan de su país y lleguen acá a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces hay unos vínculos bien interesantes sobre esa época en particular, ¿no? Que bueno, también va a estar en el trabajo de tesis, digamos. Solo era eso, porque cuando digo la época, esa me emociona. Sí, me permito ingresar porque estaba haciendo el apoyo técnico, pero les estoy escuchando. Realmente las investigaciones que han presentado son maravillosas y coinciden en estas etapas tan ricas, tanto el material tuyo, Luis, como el de Ana, que con las imágenes también emocionan muchísimo, ¿no? Recordar y en unos momentos como este en nuestro país. Bueno, les hemos estado esperando a Nicolás y al otro compañero, pero no tienen ni imagen ni sonido, así que yo propongo que cerremos la mesa acá y en todo caso se unirán de otra manera que ya vamos a acordar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, Alba, Claudia, Ana Paula, Marcos, que ya se fue. Un Muchas abrazo. gracias. Buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Ahora puedo. ¿Me Lino. escuchan?
Sí, Sí, Lino, Bueno, todo. recién acabo de abrir el mail y me acabo de enterar de la reunión. Y bueno, por otra parte, bueno, no podía recién activar el micrófono ni tampoco el video, así que Ajá. si me perdonan, no tengo muy claro de qué se trataba esta reunión. La reunión es para exponer sobre las ponencias que inscribiste para las 15ª jornadas de INCRID. Y bueno, teníamos entre 5 y 10 minutos cada uno de los exponentes, por eso te enviamos al mail este link para grabar. Esto que estamos conversando ahora no va a salir en el video, así que no se preocupen que después quien edita lo va a cortar. Pero Lino, si vos Bueno. querés grabar Eh, entre 5 y 10 minutos explicando cuál es el tema de tu ponencia, lo podés hacer. Ahora mismo. Si tenés ganas, sí. Y si no, aparte nos envías una grabación entre 5 y 10 minutos. ¿Cuál sería el link? Porque no aparece aquí en mi correo. No. El link me refiero a este que te enviamos del Zoom para que te Ah, unieras a esta grabación. Pero si vos preferís ah, hacerlo tranquilo, lo grabás un video entre 5 y 10 minutos y nosotros lo anexamos a este Zoom editado para que se transmita en forma virtual durante la jornada. ¿Y ahora hay tiempo o ustedes están por cerrar ya? Si vos lo querés hacer ahora, haces tu exposición, que no se pase por favor de los 10 minutos, total después vos tenés Sí, tiempo para escribirlo. Y entonces te dejamos grabando y esta partecita que estamos hablando ahora la vamos a cortar para que es explicativa de lo técnico, así que quedaría bien, tú ya quedarías grabado. ¿Mm? ¿Te parece? ajá. Bueno, sí, Bueno, sí, cuando vos quieras podría ser. empezar, decís tu nombre, el nombre de tu... Te presentas tu trabajo y ya te digo que no te pases de 10 minutos, por favor. Bueno, Bueno, ocurre lo siguiente, ahí ustedes me tienen, porque estoy en esta computadora ahora, como Lino Tranese, sí. soy Nicolás Fabiani, Ah, bien. así que en eso podrían cambiar ustedes el nombre, ¿verdad? Creo que No, hay creo que lo tenés que una hacer posibilidad. vos. A ver, ¿Lo tengo sí, que te hacer puedo yo? poner en lugar de Lino Tranese, entonces, no, lo tenés que Nicolás hacer Fabiani. Nicolás Fabián. Bueno, te lo cambio Es. ahora. Cuando vos quieras comenzar, Bueno, sí, en un segundito, bueno, ya estoy buscando el archivo. Eh, un segundito, por favor, y ya estoy. Porque acabo de cerrar justamente el archivo. Aquí está. Bueno, el tema de mi exposición es violencia estética en las artes. ¿Mm? Y cuando se menciona arte, así sobre todo con mayúscula, ¿no? Suele hacerse referencia solo a las artes plásticas. En general, cuando uno lee algún artículo sobre arte, bueno, en general está orientado hacia las artes plásticas. Por eso uso el plural, artes. Con respecto a la violencia, quizás se piense en la violencia en el cine, en la televisión, en los videojuegos, algunas fotografías. Pero el cambio de punto de vista, al decir artes, si de sensaciones se trata, en buena parte, se deberá tomar en cuenta nuestros sentidos en general y las sensaciones tanto externas como internas del cuerpo. Y a esta complejidad deben sumarse las emociones y además, algo que muchas veces al parecer se elude, que las experiencias nunca se producen en un terreno virgen.
en el terreno virgen, digamos, de nosotros como personas, ¿no? Tienen lugar, al contrario, en un continuo constituido tanto por una historia, evolución si se prefiere, psicobiológica, o también una evolución cultural, ¿no? Una historia cultural. A este amplio contexto se refiere la violencia, y en este caso a la violencia en las artes particulares. Los componentes para abordar esta violencia estarían resueltos como sigue, un poco esquemático, digamos. Lo biopsicológico, lo cultural, lo económico, lo político. Corro el riesgo, eso sí, de afirmar que lo cultural podría incluir a los otros, porque mi pregunta es la siguiente: ¿acaso lo económico, lo político no forman parte de la cultura? Por otra parte, lo psicológico puede aislarse de la cultura en el cual los seres humanos estamos inmersos. Ahora bien, todos sabemos muy bien que la violencia es noticia. Siempre es tema de actualidad, basta abrir un periódico, ver un noticiero para darse cuenta de que la violencia es noticia. Pero aquí esbozo otro enfoque. Se trata de reflexionar sobre el concepto de somatoestética. Somatoestética, vale decir, la consideración del cuerpo en su totalidad. Y el propósito es avanzar más allá de ese enfoque válido, pero reductivo, tanto de la estética psicomayúscula y en cuanto a disciplina filosófica, como del enfoque más actual de la neuroestética. Vale decir, no solo se trata de filosofar sobre la belleza, sino de considerar al cerebro, que es algo que analiza mucho la neuroestética, como un componente de nuestro cuerpo, un órgano más, vale decir, vale hablar del cuerpo en su totalidad. Al mismo tiempo, esta propuesta no debe hacernos olvidar que el componente cultural está incluyendo tanto la filosofía como las ciencias, ¿no? Algo que a veces se pone de manifiesto cuando dicen que los filósofos no se ocupan de la ciencia y los científicos no se ocupan de la filosofía. Ahora, poner el acento en la estesis, es decir, todo lo que tiene que ver con las sensaciones, esa palabra que introdujo Baumgarten allá por 1750 y que después derivó en el nombre de la disciplina filosófica estética. Digo, poner el acento en la estesis, en los procesos perceptivos, y por otra parte, en las emociones y las experiencias que se relacionan con ellos, niega de plano considerar a la persona como un ente meramente pasivo. La actividad o biopsicológica no se detiene. De ahí que todas aquellas propuestas respecto de una supuesta pasividad, ¿no?, como a veces se califica a un espectador de teatro o un espectador pasivo, de ahí digo, estas propuestas de la pasividad puedan ser calificadas como ingenuas o en todo caso producto del desconocimiento de quienes así lo han creído, de los procesos neurobiológicos de todo ser humano. El componente biopsicológico, después de esto se verá más en mi ponencia escrita, cómo, cuánto influyen hechos, actos, imágenes, sonidos, agresiones físicas y verbales, tanto orales como escritas, en nuestros procesos perceptivos, emocionales y conductuales, en el marco del subsistema biopsicológico. Y eso merece ser considerado a la luz de los nuevos aportes, obviamente, de las neurociencias, y más allá de estas, deben conectarse con, como decía, los subsistemas económico, político y cultural, lo cual, por supuesto, supone una tarea inter y transdisciplinaria, ¿no? De ahí que aquí voy a proponer más algunos interrogantes, algunas posibles líneas de investigación, muchas de ellas ya existentes, y alguna provisoria respuesta que obviamente requerirá luego su validación. Muchas veces prestamos más atención estética
a los mensajes visuales, ¿no? La conocida frase, una imagen vale más que 1000 palabras, no debe engañarnos. También el mensaje oral es estético, considerado desde la estesis, y desde su cuidadosa producción, la poiesis, y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Bueno, para no extenderme demasiado, entonces, esto tiene que ver, diríamos, esta violencia con cosas tan banales, por ejemplo, como puede ser prestar atención a las imágenes televisivas, a las imágenes cinematográficas que ya conocemos, pero también a los juegos, no solamente los videojuegos. Pensemos, por ejemplo, en el ajedrez, ese milenario juego, ¿no? Las imágenes que tenemos normalmente de las piezas de ajedrez son abstractas, pero ¿qué representan? Representan al rey, a la reina, a los alfiles, es decir, a los directamente más relacionados con la alta nobleza. ¿Y qué se propone en el juego? Y simplemente es un juego violento, ¿no? Es un juego de ataque y de defensa, ¿no? Así que ya allí tenemos una violencia estética, por un lado, y por otra parte, esa violencia estética, a veces, como digo, con la abstracción que representan las piezas, las dejamos de lado. Por otra parte, va a haber una ilustración, por ejemplo, una estatua de Donatello, famosa, la estatua de Gattamelata, un condottiero italiano, ¿no? Que está en una de las ciudades italianas. Y bueno, todo el mundo admira esa estatua de Donatello, magnífica estatua, por supuesto, de Gattamelata, una estatua ecuestre, ¿no? Una estatua a caballo de Gattamelata. ¿Y quién fue Gattamelata? ¿No? Es decir, tenemos la percepción de esa estatua, la belleza desde el punto de vista cultural con que aceptamos esa estatua y nos olvidamos que Gattamelata en definitiva fue un asesino. Entonces ahí tendríamos que replantear inclusive tanto cuántas estatuas, ¿no?, de presuntos héroes no son sino asesinos. Hay muchos condotieros que están, digamos, presentes en esas estatuas, sobre todo en Italia, ¿no? Bueno, por supuesto, después habría que hacer un recorrido por las artes plásticas, por no hablar, por supuesto, de las películas, ¿no? Por si faltara poco para este enfoque somatoestético, he tenido la oportunidad de ver los trailers o colas de unas películas nuevas, ahora recientemente, donde se promueve un nuevo sistema, el Dolby Atom. Es un sistema que nos envuelve en el sonido, ¿no es cierto? Entonces ya ahí dejaríamos, no aparte, pero sí circunstancialmente, de considerar las imágenes que son violentísimas, por otra parte, ¿no? Pero también el sonido nos agrede. Y nos agrede de tal manera que a veces nos deja impresionados, ¿no? Es decir, y ahí entrarían también las emociones que se desarrollan a partir de estas agresiones, digo yo, verdaderas agresiones, de esta violencia que se ejerce, no solamente, como digo, en las imágenes, sino también a través auditivamente, ¿no? Bueno, y por otra parte también, algunas veces también, que me perdonen los teatristas, pero lo he sufrido en carne propia, algunas agresiones de los actores hacia el espectador, haciéndolo presuntamente participar, ¿no? Aunque uno no quiera, o digo presuntamente porque nuestro cerebro sigue activo, nuestras sensaciones siguen informándonos de nuestra presencia en la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para no extenderme más, ¿verdad? Para no pasarme del tiempo acordado, también analizo la presencia de la violencia estética a través de la presencia de la economía, ¿no? Es decir, cuánto se promueve este tipo de violencia que acabo de destacar, sobre todo en el cine, en la televisión, cuánto se promueve la violencia con medios económicos que ya sabemos cuáles son, o cuánto se promueve también políticamente, ¿no es cierto?, la violencia, ¿no?, en los medios de comunicación. Y todo eso
forma parte, como decía antes, del contexto cultural, ¿no? Entonces, estos dos elementos son los que más tengo en cuenta en el desarrollo de esto, porque llevaría muchísimo tiempo y espacio también desde el punto de vista de la escritura. Lo biopsicológico, es decir, aquello que atiende a nuestra persona, constituida biológica y psicológicamente, y a lo cultural. Bueno, cierro aquí, ¿no es cierto? Después van a tener imágenes y texto en la ponencia respectiva. Bueno, muchísimas Agradezco, gracias. por otra parte, a ustedes, ¿no?, esta posibilidad de expresar aquí. Bueno, muchas gracias Nicolás y a nuestros exponentes, a Ana Paula, a Luis que ha estado y también a Marcos, así que ha sido una mesa sumamente interesante. Me hice visible como técnica porque necesitaba hacer algunos ajustes, pero les estoy muy agradecida por participar en estas 15ª jornadas de investigación y crítica teatral, AINCRIT, y 10ª jornadas latinoamericanas. Así que, bueno, un abrazo a todos. Buenos días. Muchas gracias.